Aquí podemos ver que nos tocaría hablar en primer lugar acerca de las pruebas unitarias o de componentes. Este tipo de pruebas son las primeras evaluaciones a las que se somete el software. Recuerden que dijimos que las pruebas de confiabilidad se realizaban de manera secuencial y estas son las primeras que debemos hacer, las cuales nos van a permitir verificar los componentes del sistema de forma independiente o individual. De allí entonces que la prueba unitaria se va a realizar sobre cada módulo del software por separado. El objetivo de este tipo de pruebas es comprobar que el módulo, entendido como una unidad funcional independiente del programa, está correctamente codificado. En estas pruebas, cada módulo será evaluado por separado, siendo realizadas generalmente por la misma persona que se encargó de crear dicho componente, es decir, por su desarrollador. Vean que cuando estamos hablando de pruebas unitarias, nosotros podemos pensar en lo siguiente. Recuerden que nosotros tenemos un conjunto de instrucciones que conforman nuestro lenguaje de programación. Cuando nosotros tomamos varias de estas instrucciones y las agrupamos, estaríamos construyendo una sentencia. Es decir, lo que podríamos llamar una línea, una rutina de código. Estas sentencias se pueden unir para formar otros elementos mayores, tales como las unidades o bloques, que serían conjuntos de sentencias. A su vez, estas unidades o bloques, vamos a poner aquí, estas unidades o bloques pueden ser utilizados para construir funciones que nos permitan realizar tareas específicas más complejas. Y finalmente, estas funciones pueden ser agrupados en diferentes módulos, los cuales finalmente van a constituir lo que sería nuestro sistema. Fíjense entonces que cada uno de los elementos que estamos planteando va a formar el siguiente. En el caso de las clases, estas serían cuando estamos trabajando con lo que es programación orientada a objetos, que los diferentes módulos, funciones o bloques, dependiendo de su nivel, pueden ser considerados como clases dentro de este estilo, dentro de esta estrategia de programación orientada a objetos. Para este tipo de pruebas generalmente se utilizan lo que llamamos herramientas de depuración, donde se permite que el programador vaya revisando muchas veces línea a línea el comportamiento del código y al momento de detectar algún defecto procede entonces a resolverlo. Fíjense que en este caso nosotros podemos decir que podemos realizar pruebas unitarias, por ejemplo, a una sentencia. Podemos realizársela también a un bloque, porque él sería un elemento independiente que va a conformar una función. Podemos realizársela a funciones y también a módulos. No se realizan pruebas unitarias ni para instrucciones, porque ya esos son componentes establecidos del lenguaje, por lo tanto no necesitan ser probadas, ni tampoco al sistema, porque cuando estamos probando el sistema
ya sale de lo que son componentes unitarios. Se convierte en una prueba por lo menos de tipo integración. Entonces ya saben, no podemos probar el sistema utilizando pruebas unitarias. Probamos sus distintos componentes. Entonces vamos a resumir lo que estábamos planteando anteriormente. Las pruebas unitarias evalúan los componentes de manera individual. Eso quiere decir que de los tres que tenemos en pantalla, ¿cuál no podría ser evaluado por las pruebas de tipo unitaria? Número 1, sistema. Número 2, módulos. Número 3, funciones. ¿Cuál no podría ser probado mediante pruebas unitarias? Pueden escribir, pueden hablar, no importa. ¿Otra opinión más? Para tener al menos 3. Bueno, los 3 que han opinado han dicho que ellos consideran que la que no se puede probar mediante pruebas unitarias son los módulos. Esa respuesta es incorrecta. ¿Por qué? Recuerden que nosotros dijimos que los módulos son subcomponentes del sistema. Por lo tanto, se pueden evaluar de manera unitaria. Y a su vez, las funciones son subcomponentes de los módulos. Se pueden evaluar también de manera unitaria. Los que no se pueden evaluar de manera unitaria en realidad es el sistema completo, porque él no es subcomponente de nadie. Él es la totalidad y las pruebas unitarias no evalúan totalidades, sino solamente componentes de algo. Si yo evalúo el sistema, estoy evaluando todo. Por lo tanto, este es el que no puedo evaluar mediante pruebas unitarias. Fíjense que aquí yo había marcado los que sí se pueden evaluar, por eso fue que se me confundieron a lo mejor con la respuesta. Pero repito, como no hay un componente superior, aquí los módulos tienen como componente superior al sistema. Por lo tanto, si yo tengo mis 3 módulos, por ejemplo, compras, ventas y administrativo, yo puedo hacer pruebas unitarias a cada uno de esos módulos por separado. Pero mi sistema es la unión de esos 3 componentes. Por lo tanto, si yo hago una prueba del sistema, tendría que ser por lo menos de tipo integración, porque estoy trabajando con varias unidades al mismo tiempo. Por eso es que les digo que no se pueden aplicar a lo que es el sistema, se pueden aplicar a cualquier tipo de componente, es decir, cualquier elemento que tenga un ente superior, pero no a los que esté en la parte superior, más alta de nuestra cadena de elementos. ¿Entienden eso? ¿Entendieron lo que se les quiso decir? ¿Hay alguna duda al respecto? Vean que estas son del tipo de preguntas que hago yo en el examen. ¿Están allí? ¿Están despiertos? Repito, cuando yo estoy hablando de pruebas unitarias, yo puedo solamente evaluar componentes de manera individual. Las funciones son componentes individuales que van a unirse para formar módulos. Por lo tanto, yo puedo probarlas a nivel unitario. Los módulos vendrían a ser componentes individuales que los podemos unir para evaluar luego, para conformar luego un sistema. Por lo tanto, también podría yo evaluar mis módulos de manera unitaria, pero
el sistema no conforma ningún conjunto superior, no se unen varios sistemas en este caso para formar algo más grande. Nuestro componente más grande o nuestra unidad mayor es el sistema. Y como ya esto no es un componente, sino la totalidad, la unidad principal con la que estamos trabajando, nuestro todo, no se puede evaluar de manera unitaria. Porque, repito, no es un componente, es el todo. Ahora sí, vamos a continuar. Ahora bien, las pruebas unitarias, ¿cómo se ejecutan? La opción 1, de manera dinámica. Pueden contestar con números. La opción 2, solo de manera estática. La opción 3, de ambas formas. ¿Cuál sería la respuesta correcta en ese caso? Escojan opción 1, opción 2, opción 3. 2, 2. ¿Están pegados con el 2 hoy? 3. La opción correcta es la opción 3 de ambas maneras, porque este es el único tipo de prueba de confiabilidad que admite ser ejecutado tanto de forma dinámica como estática. Recuerden que de forma dinámica es con el software en funcionamiento y de forma estática en este caso es a través de los diferentes documentos y diagramas que conforman nuestro sistema. Entonces la respuesta correcta era la opción número 3. Felicitaciones al señor Capuñay que contestó correctamente. Vamos con la siguiente. ¿Por quién son ejecutadas las pruebas unitarias? Por opción 1, el desarrollador. Opción 2, el usuario. Opción 3, ambos. Más votos, no quiero un solo voto, por favor, 2 o 3 por lo menos, 3 por lo menos. Tengo un solo voto del señor Capuñay. Ajá. Con colocar nada más el número basta, no necesitan colocar más nada para acelerarles que no escriban mucho, porque yo sé que esta hora da como flojera escribir mucho. Entonces tengo 2 votos, me faltaría un voto más para seguir. Tengo 2 alumnos, no hay más alumnos en el salón. Ajá, bien. Pasos, Acosta y Capuñay por los momentos son los que están contestando. Ajá, vamos aquí. La opción correcta es la número 1. Las pruebas unitarias son desarrolladas o son ejecutadas, perdón, por el desarrollador. Vamos a ver la siguiente pregunta. Ahora, ¿cómo es el ámbito de este tipo de pruebas? Opción 1, de caja negra, es decir, externo. Opción 2, de caja blanca. Opción 3, ambas. Ya va, que no vi la respuesta que pusieron. 1, 1, 1. Opción 2, opción 3, 3, 2, 2, 3. Bueno, la opción correcta en este caso es la opción 2. Las pruebas de tipo unitaria son de ámbito interno, es decir, de caja blanca. Son pruebas única y exclusivamente diseñadas para el desarrollador. Aquí está, ya está. ¿Para quién están orientadas o para quién son diseñadas las pruebas de tipo unitarias? Lo acabo de decir. Son diseñadas para lo que es
el desarrollador. No voy a dar chance aquí porque ya la acabo de decir hace un segundo. Muy bien. Ahora, ¿cómo debe ser la documentación de este tipo de pruebas? Formal, que sería la opción 1, la opción 2 sería informal y la opción 3 sería ambas. ¿Cómo serían en este caso la documentación? Tengo un voto, quiero dos más, por lo menos para saber que tengo 3 alumnos contestando. Ajá, 2 votos, uno más. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bien, entonces fíjense, en este caso, la documentación que se realiza de este tipo de pruebas, al ser para el desarrollador, es de tipo formal. Aquí está. Este cuadro rojo hay que eliminarlo. Eliminen el cuadro rojo, va nada más que el cuadrito verde. Le copié y pegué de la otra diapositiva y me quedaron las dos. Recuerden que toda prueba que realice el desarrollador debería ser documentada de manera formal para utilizar dicha información posteriormente para lo que es el mejoramiento de procesos. Las pruebas que realiza el usuario son de tipo informal porque nosotros no podemos obligar al cliente a tener ese nivel de conocimiento, ese nivel de dominio sobre el sistema y las herramientas que nosotros tenemos. Recuerden que él trabaja simplemente como de caja negra. Mucho hacemos a veces con que el cliente nos suministre cierta información acerca del fallo que pudo haber detectado. Bueno, ya con eso tendríamos lo que es el primer tipo de pruebas. ¿Cómo se llamaba el tipo de pruebas del que estábamos hablando hace 5 segundos? Pruebas unitarias, profesor. Pruebas unitarias o de componentes. Muy bien. Recuérdense porque a la vez pasada les hablamos de algo, les pregunté de qué estamos hablando y no me supieron decir. Entonces vamos a tratar de estar pendiente bien. Bueno, bien, lo felicito, señor Tineo. Está participando bastante y que anteriormente no me había percatado mucho de su nombre por la participación. Por otra parte, lo siguiente que vamos a hablar sería el segundo tipo de pruebas de confiabilidad, que son las pruebas de integración o de relaciones. Fíjense que este tipo de pruebas busca validar el software a través de diversas interfaces y casos de uso, teniendo en cuenta que la salida de un componente es la entrada de otro. Estas pruebas, para poder realizarlas, necesitamos tener construido al menos dos componentes diferentes, porque si no, no serían pruebas de integración. Yo no puedo decir que teniendo una sola pieza de algo, yo voy a unirla con otra cosa. Tengo que tener al menos dos piezas diferentes para poder hacer la unión entre ellas. Asimismo, necesito al menos dos componentes diferentes, dos módulos, funciones o como quieran llamarlo, para poder hacer pruebas de integración. Entonces, vamos a ver por qué hacemos las pruebas de integración. Fíjense que nosotros ya este tipo de pruebas los vamos a realizar porque aun cuando los diferentes módulos del sistema hayan sido probados de manera independiente por separado y resulten adecuados, es necesario evaluarlos de manera conjunta, ya que al unirlos puede darse el caso de que un módulo tenga un efecto adverso sobre otro. Se supone que si nosotros estamos mezclando amarillo con azul, esperábamos obtener verde. Pero si obtenemos morado, quiere decir que algo pasó por allí. Hay algún efecto adverso o inesperado que se presentó. También puede darse el caso de que las subfunciones, cuando trabajan juntas, cuando se combinan,
no produzcan la función principal deseada, como lo que tenemos aquí. Por otra parte, la imprecisión que nosotros podemos aceptar de manera individual, supongamos que estos son nuestros 4 componentes individuales que las pruebas unitarias me dieron correcto, porque aunque tenían pequeñas imprecisiones no daba ningún problema. Al combinar los módulos pueden crecer hasta llegar a niveles inaceptables. Vean que con todo el montón de pequeños errores que ya teníamos, nuestro módulo combinado tiene demasiados errores para funcionar correctamente. Además de esto, los datos pueden perderse o malinterpretarse entre interfaces, etcétera. Por lo tanto, es necesario, como ya dijimos antes, probar adecuadamente el software ensamblando todos o por lo menos la mayor cantidad de módulos posibles para poder verificar correctamente su funcionamiento a nivel de integración. Vamos a hacer entonces una revisión del contenido como hicimos con la prueba anterior, con la unitaria. Fíjense entonces, supongamos que el nivel más alto sería el sistema, que está conformado por varios módulos. Los módulos están conformados por diversas funciones y nuestra función es un componente individual, atómico e indivisible. En este caso, ¿cuál de los 3 componentes no se podría evaluar a nivel de integración? Aquí tendríamos el 1, el 2, se tiene que ahora sí, siempre vamos atrás, así, 1, 2, 3. ¿Cuál de estos 3 componentes no se puede evaluar a nivel de pruebas de integración? Repito, el, el sistema está formado por módulos. Los módulos están formados por funciones y las funciones lo vamos a tomar como el elemento individual, como la unidad indivisible. En este caso, la opción correcta es la número 3, porque recuerden que para nosotros poder realizar pruebas de integración necesitamos un conjunto de componentes. Entonces, como el sistema es un conjunto de módulos, se puede evaluar a nivel de integración. Como el módulo es un conjunto de funciones, también se puede evaluar a nivel de integración. Pero si nuestra función es la unidad, es el elemento más simple que podemos tener, entonces como no es un conjunto de algo, no se podría evaluar a nivel de integración. Es decir, este es el caso inverso de la anterior. Por otra parte, este tipo de pruebas, ¿cómo se ejecutan? ¿De manera dinámica, de manera estática o ambas? Allí tienen las 3 opciones: 1 dinámica, 2 estática, 3 ambas. Muy bien, este tipo de pruebas, y a partir de aquí en adelante todas se ejecutan solo de manera dinámica. La única que se realizaba de las dos formas era la unitaria, pero las pruebas de integración, de sistema, de aceptación son realizadas de manera dinámica. Vamos a seguir. Ahora bien, ¿quién ejecuta este tipo de pruebas? La opción 1, el desarrollador. La opción 2, el usuario. La opción 3, ambos. La respuesta correcta sería la opción 1.
Este tipo de pruebas son ejecutadas por el desarrollador. Todavía son pruebas que se van realizando antes de presentarle los resultados al cliente. El cliente comienza a probar es a partir de las pruebas de sistema. Antes de allí, quienes van probando, quienes van evaluando realmente son los desarrolladores. La siguiente, ¿cómo sería el ámbito de este tipo de pruebas entonces? ¿De caja negra, de caja blanca o ambos? Muy bien, sería la opción número 2 de caja blanca. Porque recuerden que como ya dijimos antes, cualquier prueba que sea ejecutada solo por el desarrollador, como en este caso, tiene que ser de caja blanca porque él tiene acceso a lo que serían los detalles internos de los procesos. Entonces tienen que relacionar eso. Desarrollador va con caja blanca, usuario va con caja negra. ¿Hacia quién están orientadas este tipo de pruebas o para quién son diseñadas? ¿Para el desarrollador, para el usuario o para ambos? ¿Para quién son diseñadas estas pruebas? ¿Para ser ejecutadas por el desarrollador, por el usuario o por ambos? Por el desarrollador. Esta pregunta es muy similar a la anterior. ¿Cómo es entonces la documentación de este tipo de pruebas? ¿Será formal? ¿Será informal o será de ambos tipos? La respuesta correcta es de tipo formal, porque como es ejecutada por el desarrollador, él debe documentar en detalle la información obtenida. Ya ahora entramos a lo que sería el tercer tipo de prueba, que serían las pruebas de sistema, también denominadas de colaboración. En este caso, las pruebas de sistema, dijimos que son donde se inicia las evaluaciones del usuario. Ya aquí se ha avanzado lo suficiente dentro de lo que es el desarrollo del software para permitir que el uso o para tener un producto que pueda ser probado por el usuario. Nosotros no vamos a crear una función y vamos de inmediato a decirle al usuario pruébala. No. Primero nosotros evaluamos nuestras diferentes funciones, construimos los módulos, armamos el sistema, hacemos un prototipo, lo que sea, y una vez que ya hemos avanzado lo suficiente, es que sometemos el sistema a pruebas del usuario. Entonces comienzan aquí. Algo importante de este tipo de pruebas es que van a permitir verificar la comunicación externa. Las dos pruebas anteriores solamente manejaban componentes internos. Ya aquí estamos trabajando con elementos externos. Estamos haciendo referencia a qué. Si estamos desde el punto de vista del software, hablaríamos de sistema operativo, hablaríamos de correo electrónico, páginas web, redes sociales, archivos externos, bases de datos externas y cualquier otro elemento fuera de lo que es el sistema que nosotros podamos necesitar.
Fíjense que también estaríamos hablando de elementos de tipo hardware. Estaríamos hablando de dispositivos móviles como los celulares. Estaríamos hablando de redes y conexiones. Y estaríamos hablando de dispositivos de entrada y salida. Por ejemplo, lectoras de código de barra, impresoras y cualquier otro tipo de elementos que no forme parte del sistema del software que estamos construyendo. Estas pruebas deben ejecutarse una vez que se ha concluido con las pruebas unitarias y de integración, es decir, cuando ya sabemos que cada componente funciona correctamente y que son capaces de comunicarse adecuadamente entre sí de manera interna. A diferencia de las pruebas unitarias y de integración, las pruebas de sistema son realizadas desde el punto de vista del usuario, es decir, son diseñadas para el usuario, ya no para el desarrollador. Cuando nosotros vemos en una prueba que están presentes ambos elementos, como en este caso, usuario y desarrollador, nosotros debemos diseñar la prueba como para que sea ejecutada por el más bajo de los dos. El nivel más bajo de conocimiento, en ese caso, lo tiene el usuario. Entonces hay que hacer la prueba como para él. ¿Por qué? Porque si nosotros diseñamos una prueba como para desarrolladores, es muy poco probable que nuestro usuario común sea capaz de ejecutarla correctamente. Pero si desarrollamos la prueba de nivel de usuario, el desarrollador no debería tener ningún problema para desarrollarla de manera exitosa. Además de esto, este tipo de pruebas se suelen hacer inicialmente en el entorno del desarrollador, que es cuando las llamamos pruebas alfa. Esta es para el desarrollador, o sea, esta la ejecuta el desarrollador. Pero en ambos casos estamos hablando de pruebas de caja negra. Luego, cuando ya el desarrollador ha verificado correctamente el funcionamiento de la prueba lo suficiente, se lleva al entorno del cliente y pasan a denominarse como pruebas beta. Vean que cuando son para el cliente o usuario, son pruebas beta. Es la misma prueba realmente. Lo que pasa es que cambia el nombre dependiendo de quién la ejecuta, porque aquí sí van a participar ambos componentes, tanto el usuario como el cliente. Pero, repito, ambas son la misma prueba exactamente. Es como que yo fuera a preparar un examen para ustedes y antes de yo subirlo para que ustedes lo ejecuten, lo pruebe yo primero, lo responda yo primero. Eso sería una prueba alfa. Y una vez que ya yo he verificado que trabaja correctamente, le subo para que ustedes puedan presentarlo. Allí sería la prueba beta. Vamos a ver de esto que acabamos de hablar, a ver qué tanto se recuerda. En primer lugar, ¿qué es lo que se evalúa con las pruebas del sistema? Opción 1, el sistema completo. Opción 2, los módulos. Y opción 3, las funciones. Con las pruebas de sistema se evalúa, como dice su nombre, el sistema completo. No se usan para evaluar componentes independientes. Recuerden que las funciones, los módulos, son componentes del sistema y las funciones son componentes de los módulos.
Por lo tanto, lo que podemos evaluar aquí es el sistema completo. Allí se va a evaluar tanto desde un punto de vista externo como desde un punto de vista interno. Estas dos rayitas había que eliminarlas, me quedaron ahí sobrando, pero bueno, estas dos rayitas no van. Se evalúa el sistema tanto desde el punto de vista interno, es decir, desde sus propios componentes, como desde el punto de vista externo, es decir, la comunicación con otros componentes. ¿Cómo se realizan, cómo se ejecutan estas pruebas? ¿De manera dinámica, de manera estática o ambas? Muy bien. Las pruebas de sistema siempre se van a ejecutar de manera dinámica, es decir, con la aplicación en funcionamiento, en uso. ¿Quién ejecuta este tipo de pruebas? ¿El desarrollador, el usuario o ambos? En este caso, como dijimos antes, las pruebas del sistema son ejecutadas por ambos, tanto por el desarrollador como por el usuario. Cuando son ejecutadas por el desarrollador se llaman pruebas alfa. Cuando son ejecutadas por el usuario se llaman pruebas beta. ¿Cómo es entonces el ámbito de estas pruebas? ¿Será de caja blanca o de caja negra? Este tipo de pruebas se diseñan para el usuario, por lo tanto, su ámbito es de caja negra. Así la vaya a ejecutar el desarrollador, ellas están hechas como para el usuario. No importa que realmente el desarrollador conozca las informaciones, los aspectos internos de los procesos del sistema, igualmente esas pruebas son de caja negra. Ya dijimos hace un momento que estas pruebas están diseñadas u orientadas hacia lo que es el usuario, ya no son para el desarrollador. ¿Cómo es la documentación de este tipo de pruebas? ¿Formal, informal o ambas? ¿Otro voto? No vale que el mismo vote tres veces la misma pregunta. ¿Cuenta como un solo voto? El ámbito, la documentación de este tipo de pruebas es tanto formal como informal, es decir, ambas. Cuando es el desarrollador que las ejecuta, es decir, en las pruebas alfa, hacemos documentación formal. Cuando es el usuario quien las ejecuta, es decir, en las pruebas beta, la documentación termina siendo de tipo informal. Vamos, ya estamos terminando por hoy, calma, ya tranquilo pueblo, ya vamos a parar por hoy. Vamos aquí con un poquito acerca de las pruebas de aceptación y con eso daríamos por culminado nuestro contenido del día. Aquí tenemos entonces que nos falta solamente hablar un poco acerca de las pruebas de aceptación o funcionabilidad, donde el objetivo de este tipo de pruebas no es otro sino verificar que el desarrollador entendió y construyó lo que el usuario solicitó y necesita.
Fíjense que aquí debemos nosotros hacer una diferencia. No es lo mismo usuario que cliente. No es obligatorio que el cliente sea quien utilice intensivamente el sistema. Dicha labor, por lo general, será responsabilidad de algún tipo de usuario u operador designado por el cliente, por lo que es fundamental antes de liberar el software en el ambiente productivo que, que el usuario final valide el producto adecuadamente. Entonces, el cliente es el dueño del sistema, la persona que nos contrata y nos paga por desarrollar el software. El usuario es el operador del sistema, es un empleado o grupos de empleados del cliente que se encargan de utilizar, de operar el sistema. Vamos a ver aquí en términos sencillos algunas características de este tipo de pruebas. En primer lugar, las pruebas de aceptación van a evaluar el sistema completo. No se usan para evaluar módulos individuales ni funciones independientes, sino lo que buscan es la validación final para dar por concluido lo que es nuestro proyecto de desarrollo. Por otra parte, su ejecución va a ser siempre de tipo dinámico, es decir, se va a ejecutar el sistema. ¿Quién va a realizar, quién va a ejecutar este tipo de pruebas? El encargado de la ejecución de las pruebas de aceptación va a ser, tal como lo dice el señor Tineo, el usuario específicamente. Él es el que tiene que validar, aprobar que ese sistema ya cumple con las características solicitadas para así dar por culminado el proceso de desarrollo. Su ámbito va a ser de caja negra, porque dijimos que está enfocado realmente hacia lo que es el usuario, y al estar enfocado al usuario va a ser de caja negra. Su documentación es de tipo informal, porque está orientada, tal como dijimos, al usuario, es de caja negra. Por otro lado, tenemos aquí un pequeño diagrama tipo B, donde vemos la relación existente entre los elementos del sistema y las diferentes pruebas de confiabilidad. Fíjense que mientras más arriba nos vayamos, estamos más cerca de lo que es el usuario. Y al bajar, estamos más cerca del desarrollador, que se evalúa en las pruebas unitarias, componentes independientes. Estas pruebas están más enfocadas hacia el sistema. Que se evalúa en la prueba de integración, la comunicación entre los componentes que ya evaluamos a nivel unitario. Que se evalúa en la prueba de sistema, las funcionalidades y la comunicación con elementos externos. Que se evalúa en las pruebas de aceptación, se evalúan los requerimientos del usuario, que se haya cumplido con lo que se pactó en lo que es el acuerdo, el acta de constitución del proyecto. Bueno, muchachos, creo que por hoy no, el examen es hasta el PowerPoint anterior. Este es tema 4, este es para el examen final. El examen es hasta el 3.4. Esta es la parte 1 del tema 4.1.
¿Alguna duda, algún comentario, alguna pregunta hasta este punto? Ver, vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima clase seguiremos a partir de lo que son las pruebas de regresión, porque yo sé que ya están bastante agotados con el contenido y la idea es que tampoco que puedan asimilar bien la información. Ya hemos avanzado bastante, terminamos con nuestra unidad número 3 y hemos adelantado parte del primer tema de la unidad número 4, que es el más largo de esa unidad. Entonces vamos a dejar hasta aquí los contenidos y en la próxima clase continuaremos con lo que sería pruebas de regresión, pruebas estadísticas, pruebas de defecto y otros tipos de pruebas por allí que tenemos que revisar. Muy buenas noches a todos. Si no tienen alguna consulta, alguna pregunta al respecto, daremos por cerrada la sesión.